Bueno, muy bien. Eh, nuestro texto, nuestro texto base, que ha sido siempre un texto de estudio, ha sido Apocalipsis capítulo 16. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 16 está allí. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 hasta el 17. Allí vamos a ver justamente lo que es esa proclamación del Armagedón. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó. ¿Y para qué? Para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Son espíritus de demonios, hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos, reunirlos, confederarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice aquí el Señor, ¿verdad? Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces fíjense que al final sí logra el objetivo de congregarlos. En ese lugar que se llama Armagedón. Y cuando los congrega, dice: el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del trono, que decía: hecho es. Entonces fíjense que aquí nos habla de esta batalla. Es una batalla. O sea, que no está hablando de simplemente de una batalla mental. Está hablando de una batalla real. Una batalla literal. Una batalla entre dos, y como toda batalla, va entre dos bandos, ¿no? Va entre dos bandos. Va entre el bando de Dios y va entre el bando que se opone, pues, a Dios. ¿Dónde es la batalla? Primera pregunta. ¿Dónde es la batalla? Lugar geográfico donde se va a librar la batalla. Bueno, según vemos allí, según está allí en la palabra, dice en el versículo 16, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea, que el lugar es Armagedón. Como ya hemos estudiado en otras oportunidades, recordamos, Armagedón es una palabra hebrea, lo dice la Biblia, en hebreo se llama Armagedón, compuesta por dos palabras, Ar y Megido, monte de Megido, ubicado pues al norte de Jerusalén. Entonces allí, en el norte de Jerusalén, van a confluir todas las reyes de la tierra, de todo el mundo, para esta batalla. ¿Quiénes son estos reyes que van a confluir? Europa, bajo el mando del papado. Estados Unidos y América bajo el mando del falso profeta. El texto de 12 nos dice que también van a estar los reyes del oriente, bajo la influencia directa del dragón. También hemos estudiado, según Ezequiel 38, que va a estar allí Gog y Magog, que representan a Rusia. Y lo que va a provocar esta unión o esta conflagración es que el rey del norte, es decir, el Éufrates, es decir, Turquía, Siria e Irak, lleguen a su fin, se sequen. Entonces, esos son los reyes que estarán allí congregados para esa gran batalla. ¿Quién los congrega? ¿Quién los va a congregar? Allí el versículo lo dice. Son los 3 espíritus inmundos que son demonios. La congregación es por los demonios. ¿Quién los reúne? Los demonios. ¿Quién los confedera? Los demonios. Pero los demonios están bajo el mando ¿de quién? Del demonio mayor. ¿Quién es el demonio mayor? Lucifer, Satanás. Entonces él es el que los va a congregar, a reunir en ese lugar. ¿Verdad? ¿Cómo los congrega? Lo dice la Biblia, lo dice los versículos que estamos leyendo. Por medio de las señales, engañándolos, por medio de las señales que hacen estos espíritus de demonio. Espiritismo, lo hemos estudiado también. Este es el espiritismo de la bestia, del dragón y el espiritismo del falso profeta. Esos 3 tipos de espiritismo hacen señales y los reúnen a todas las personas allí, a los reyes y a los que apoyan a los reyes.
porque los gobernantes andan según sus ejércitos y según el pueblo que los apoya. Entonces el pueblo también va a estar engañado, está a favor de esa batalla en este lugar. ¿Contra quién están unidos? En el versículo 14 dice, congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hemos estudiado también que según el Salmo 2, dice que se reunirán los reyes de la tierra y consultarán contra Dios y contra su ungido. O sea, la batalla es contra Dios, es contra Cristo, es contra la ley y es contra los súbditos del reino de Dios. Ahora la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a librar esta batalla? Estamos haciendo básicamente un resumen antes de entrar, digamos, en la profundidad de la parte que vamos a estudiar hoy. Antes de hablar del cuándo, ya hemos estado hablando contra quién van a estar unidos, contra Dios, su Cristo, su ley y sus súbditos. Y como muy bien acaba de decirme la hermana Luz del Valle, bienvenida hermana Luz, que pregunta, ¿no?, si nosotros no deberíamos estar oponiéndonos a esta conflagración como si fuéramos los Elías. Claro que sí, nosotros somos en la otra parte, tenemos que estar de parte del ejército de Dios y de su Cristo, oponiéndonos a toda esta confederación de los reyes de la tierra reunidos, congregados contra Dios. ¿Cómo nos oponemos? Evidentemente, poniéndonos del lado de la justicia, poniéndonos del lado de Cristo, de Dios y de su Cristo, de su ley y de su justicia. Y amonestando a los reyes de la tierra a que abracen el mensaje. Oponiéndonos al espiritismo, porque ya hemos visto, lo acabamos de decir, que el método, la forma como congregan a los reyes de la tierra es por medio del espiritismo. El espiritismo hace señales, engaña a los reyes de la tierra y los reyes de la tierra van a esa batalla sin saber realmente que están luchando contra Dios, hasta que ya vamos a ver cuándo se van a dar cuenta. ¿Cuándo se van a dar cuenta que están luchando contra Dios? Pero aquí están engañados, aquí están reunidos engañados. ¿Cómo nos oponemos nosotros a esto? Hermana Luz, nos oponemos desenmascarando el engaño del espiritismo. El espiritismo del dragón, el espiritismo de la bestia y el espiritismo del falso profeta. El espiritismo del dragón dijimos que era contra las filosofías orientalistas que vienen ya de las religiones orientales. El espiritismo del dragón es contra las manifestaciones espiritistas o espiritualistas o del falso espíritu de la Iglesia Católica, ¿no? Y el espiritismo del falso profeta es la falsificación de los dones espirituales. Entonces, evidentemente, predicando la verdad, los que reciban el amor de la verdad no caerán en este engaño. Entonces, bueno, decíamos ¿cuándo comenzará esta batalla? Bueno, el versículo está muy claro. El versículo dice, si lo leemos de nuevo, Apocalipsis capítulo 16, en el versículo que estábamos, el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Y al final de todo el pasaje dice, en el versículo 16, y los congregó, o sea, el diablo logró congregarlos en Armagedón. En otras palabras, Apocalipsis 16, 12 y luego Apocalipsis 16, 16. ¿Cuándo ocurre entonces? Según estos versículos, ocurre en la sexta plaga. ¿Cuándo ocurre el comienzo del Armagedón? El inicio del Armagedón ocurre en la sexta plaga. Durante la sexta plaga. Es decir, como ya acabamos de leer aquí en la Biblia, cuando se seque el Éufrates. Es decir, cuando el rey del norte llegue a su fin. Es decir, cuando estas naciones, Turquía, Irak y Siria, se sequen, pierdan su poder y su independencia definitiva. Allí es cuando ocurre esto. Pero la sexta plaga, justamente, viene precedida por ciertos eventos. Esto es para responder el cuándo. ¿Cuándo ocurre esta batalla? Esto ocurre aquí, fíjense. Primero debe curarse la herida de la bestia. Es decir, el papado recuperar su poder en Europa, como el que tenía en la Edad Media. Se cura la herida, el papado recupera el poder.
De modo que, ¿qué? De modo que toda encíclica del Papa sea considerada ley. Toda decreto papal sea considerado una ley automáticamente aplicable en cada uno de los miembros de la Unión Europea. Cuando eso ocurra, entonces estaremos viéndonos con la curación de la herida de la bestia. Segunda cosa que debe ocurrir, inmediatamente después o simultáneo, la imagen que ya se ha levantado, que ya se ha hecho la imagen desde 1893, cobre vida. Porque la imagen se ha levantado pero no ha cobrado vida, no ha recibido ese aliento de vida. Entonces, cuando esa imagen cobre vida, ese sería el segundo paso. ¿Cuál va a ser el tercer paso? Lo que harán estas dos cosas juntas. La bestia curada y la imagen con vida van a establecer la marca de la bestia, es decir, la ley dominical. Luego de la ley dominical, dice Apocalipsis capítulo 13, viene el decreto de muerte. Porque la imagen hablará y hará que todo el que no la adore sea muerto. Entonces ahí viene el decreto de muerte. Entonces es cuando comienzan las plagas. Las plagas están en Apocalipsis capítulos 15 y capítulo 16. ¿Cuáles son las plagas? A ver, la primera plaga es una plaga o una úlcera. ¿Sobre quiénes? Sobre los que adoran a la bestia y su imagen y tienen la marca. La segunda plaga, el mar en sangre. Estas plagas son literales. Tercera plaga, los ríos y las fuentes de las aguas también se vuelven sangre. Y dice que Dios los hará porque merecen beber agua con sangre, porque derramaron la sangre de los santos, de los profetas. Cuarta plaga, el sol quemando. El sol quemando. Quinta plaga, las tinieblas en Roma. Dice que se hubo tinieblas en la silla, en el trono de la bestia. La bestia es el papado, la silla del papado es en Roma, o sea que habrá tinieblas en Roma. Esa es la quinta plaga. Entonces, en medio de esa es cuando ocurre que se seca finalmente el Éufrates y entonces vienen los reyes que han estado por muchos años, el diablo intentando reunirlos, logra reunirlos allí. ¿Y para qué los va a reunir? Para destruir al pueblo de Dios, al remanente, al pueblo de Dios, a oponerse, a batallar contra Dios, para ejecutar ese decreto de muerte que se ha lanzado. En el decreto, como es un decreto, el decreto da una fecha y la fecha establece, bueno, a partir de tal fecha pueden morir, o sea, pueden ser matados todos aquellos que están en rebeldía contra los mandamientos de la bestia. Acuérdense que varias cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí y en consideración. Las plagas no serán universales. Específicamente, el texto bíblico dice que vienen sobre los que adoran a la bestia y a su imagen y tienen la marca de la bestia. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿De qué lugares geográficos estamos hablando eso? Migdalia, ¿de qué lugares están hablando eso? ¿Dónde está ubicada? Donde hay más preponderancia del catolicismo. Europa y América. Porque es allí donde van a establecerse. ¿Cómo? Bueno, esa es América. Entonces, en Europa y América, en todos esos dos continentes, el continente europeo y el continente americano, que es donde van a estar justamente adorando a la bestia, adorando la imagen y recibiendo su marca. Pero no será universal, es decir, no va a ser en todas y cada uno de los continentes de la tierra, no va a ser universal, porque la Biblia dice que va a ser donde adoran a la bestia y donde reciben su marca. Por un lado, no serán universales. Segundo, las plagas van a tomar, según la profecía, un año. No es que esto van a ser en 2-3 días, estas 7 plagas. Estas plagas van a durar, desde el principio de la plaga hasta la 7ª plaga, transcurrirá un año. ¿Cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis 18, cuando habla a Babilonia, dice en el versículo, ya les voy a decir que versículo 8, Apocalipsis 18, 8 dice, por lo cual, hablando de Babilonia, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego porque el Señor Dios es fuerte que Él la juzgará. ¿Cuánto es un día? Un día, un año. Entonces en un día vendrán tus plagas, en un año caerán tus plagas. O sea, durante todo un año estarán cayendo las plagas, castigando a estas naciones que tendrán al pueblo de Dios esclavizado. Acuérdense que esto es análogo
a lo que ocurrió en Egipto, cuando Faraón no quería liberar a Israel. Dios en aquel tiempo derramó 10 plagas, en este postrer tiempo derramará solo 7. En el tiempo de Faraón eran plagas con misericordia. ¿Sí o no, Nicole? ¿Eran plagas con misericordia, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué eran plagas con misericordia? Porque advertían. Advertían y qué más. O sea, recuerden la historia que venía una plaga, Faraón estaba endurecido. Venía una plaga, Nicole, y entonces cuando ya la plaga era fuerte, el mismo Faraón le decía a Moisés, mira, ora a Dios para que detenga. Y Moisés oraba y la plaga se detenía. Y así se pasó con varias plagas. O sea que había misericordia, porque cuando Moisés intercedía, Dios oía y paraba la plaga. Pero en este tiempo no habrá misericordia. En estas 7 plagas no habrá misericordia. No habrá quien ore a Dios y Dios no es que va a orar para detener las plagas, porque ya la misericordia ha terminado. ¿Cuándo termina la misericordia? Cuando comienza a caer la primera plaga, cuando se levanta Miguel, cuando el templo, dice aquí, no lo hemos leído por cuestiones de tiempo, pero en Apocalipsis 15 dice que el templo se llenó de humo y nadie podía entrar. ¿Qué significa eso? Eso significa que cesó la intercesión de Cristo. Eso hace referencia al santuario, y cuando el templo se llenaba de humo, ningún sacerdote podía entrar. O sea, si el sacerdote, que es quien intercede, no puede entrar, no hay misericordia. Entonces, ahí es cuando se derraman estas plagas. El tiempo, desde que la herida de la bestia se cure hasta el decreto de muerte, no está revelado en la Escritura. La Biblia no dice cuánto tiempo va a durar esta segunda etapa de la bestia. No está establecido. No está revelado. Algunos podrían especular, analizar, pero no está revelado. Lo que sabemos que será un tiempo, quizás algunos años, en los cuales el papado estará dominando en un mundo nuevamente. Estará estableciendo la adoración de su imagen y de su marca. No solamente las instituciones de la ley dominical, sino que dice que son las instituciones de la bestia, estarán allí establecidas. ¿Cuáles son? Todas las cosas que la bestia... Basta más que mirarse al pasado y ver a quién persiguió la bestia cuando tuvo su primer poder, en su primera oportunidad. ¿A quién persiguió? Bueno, persiguió a los que no creían en la Trinidad. Entonces, esa va a ser una de las cosas que se va a imponer por ley. Si usted no adora la Trinidad, usted va a ser perseguido. Si usted, por ejemplo, en España mucho tiempo estuvo bajo la ley el castigo a los que eran blasfemos. Si tú eras blasfemo, si tú blasfemabas contra cualquier cosa de Dios, eras castigado. Eso también va a ser. Eso también va a ser restaurado. O sea, todas estas cosas. Y en México también. Entonces, todo esto que se hizo en la Edad Media y de entrada la Edad Contemporánea, hasta que finalizó pues el papado en su persecución, eso será restablecido. Y eso durará un tiempo, que no sabemos bíblicamente con precisión cuánto es, pero va a haber ese tiempo. Luego entonces vendrá ese último año donde el Señor va a castigar. Y al final de ese año, como estamos leyendo aquí, es cuando se seca el Armagedón el Éufrates, y logran reunirse para la batalla. ¿Cuáles son las plagas? Dijimos, la quinta, la tiniebla, la sexta, inicia el Armagedón, y la séptima, esa sí vamos a leerla, es importante, Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 17 al 21. ¿Por qué? Porque en la séptima plaga, y lo que acontece justo después de la séptima plaga, vemos los intentos de ejecutarse esta batalla. Y digo intentos, ya ustedes se van a dar cuenta de por qué. Digo intentos porque ellos se reúnen, aquí lo vemos, están reunidos para la batalla. Y vamos a ver que Jesús viene a la batalla. Pero no se libra ninguna batalla. Porque cuando vengan, ellos serán destruidos. Vamos a leerlos. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 al 21 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire.
Y salió una grande voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Hecho es, consumado es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, un terremoto como no ha ocurrido jamás. Jamás ha ocurrido un terremoto como este. ¿Por qué? Porque ese terremoto, acuérdense que esto va conectado con las otras profecías, con Mateo 24, con Apocalipsis 6. Esto es la voz de Dios. Cuando dice aquí, cuando Dios sale diciendo una voz de otros que dice, hecho es, esa voz conmociona. Como lo hemos leído, la otra lo leímos en la visión de primeros escritos. Esa voz de Dios conmociona al sol, conmociona la luna, conmociona las estrellas, conmociona la tierra y ocurre un gran terremoto. Y no solamente un gran terremoto, sino que dice el versículo 19, la ciudad grande fue partida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres gran granizo, cobró el peso de un talento y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue grande, sobremanera grande. ¿Qué está ocurriendo? En la quinta plaga hay tinieblas. Entonces se logran congregar para batallar contra Dios, van a abalanzarse contra el pueblo de Dios, van a ejecutar el decreto de muerte. Y en ese momento es cuando sale la voz que dice, hecho es, hay relámpagos, hay terremoto y allí se para. Ahí se para. O sea, el primer intento de los impíos de destruir al pueblo de Dios en esa batalla queda detenido, quedan como congelados. ¿Por qué? Porque sale la voz del cielo diciendo, hecho es, las tinieblas son rasgadas con los relámpagos. Dice Elena de White en el comentario de este evento, que en ese momento sale una mano divina en el cielo, en medio de las tinieblas, y se muestran los 10 mandamientos. Y saca el texto que dice, los cielos declararán tu justicia. Los 10 mandamientos de la justicia de Dios, porque Dios es el juez, o sea, Dios viene ahora a juzgar. Entonces todo el mundo queda detenido. ¿Cuándo ocurre esto? A medianoche. ¿Por qué ocurre esto a medianoche? Porque el decreto de muerte, como sabemos, cómo llevan el tiempo el papado y sus secuaces, cómo llevan el tiempo. A la medianoche, para el mundo, un día cambia al otro a la medianoche. Para nosotros no. Nosotros que seguimos la Biblia, cuando se pone el sol, comienza el día siguiente. Por eso es que guardamos el sábado a la puesta del sol del viernes. Y termina el sábado a la puesta del sol del sábado. Pero para ellos no, para ellos a la medianoche. Entonces el decreto tiene una fecha. Y en la fecha quiere decir que a partir de ese momento ellos pueden, los impíos, matar como una carnicería. ¿A quién? A los creyentes. Entonces están ahí ansiosos a esperar el decreto. ¿Y cuándo comienza en ejecución el decreto? A la medianoche. Y cuando suenan las campanas diabólicas de la medianoche para destruir, y van a lanzarse sobre la presa, es entonces cuando se manifiesta el Señor. Y quedan ellos allí. Dice el Espíritu de Profecía, y está correcto, yo estoy de acuerdo con eso, que sí van a haber mártires, pero los mártires van a haber antes del fin de la gracia. O sea, no van a haber mártires durante las plagas. ¿Por qué? Porque el objetivo del martirio, es dar testimonio. Cuando dice Mateo 24, ¿no? Será predicado este evangelio del reino por testimonio. Está hablando de por martirio. Porque la palabra testimonio, allí en griego es martureo, que es martirio. De ahí viene la palabra martirio. Martirio, martureo, dar testimonio. Es lo mismo que dice Apocalipsis 12 cuando habla del dragón y habla del remanente. Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio, que no amaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ve? Ellos dieron testimonio no amando sus propias vidas hasta morir. Ese es el testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Eso ocurre antes.
del fin de la gracia. Pero ya que ha finalizado la gracia, ya no hay ninguna muerte de algún creyente que convierta a nadie. Así como fue convertido Pablo o Saulo por el testimonio de mártir de Esteban, o así como fue convertido Calvino por el testimonio de la muerte de un reformador, ya no habrá gente que se convierta, porque ya no hay gracia. Entonces, como no hay necesidad, o como ya no habrá efectivo, no será efectivo el testimonio de mártir para conversión, Dios no va a permitir que su pueblo ya sea muerto. Y cuando ellos van a balanzarse para cumplir el decreto de muerte, no lo ejecutan porque Dios aparece. Se aparece, bueno, no aparece Dios. La señal, hecho es, trueno, terremoto. Y queda todo así, sorprendido, detenido. Y es allí cuando se cumple lo que viene a continuación. Lo acabamos de leer, ¿no? La grande Babilonia vino en memoria. Por eso es que Apocalipsis 7 y Apocalipsis 18 justamente es un paréntesis donde el ángel le dice, ven acá Juan, ven, dice el versículo 1 de Apocalipsis 17, ven acá Juan, te mostraré la condenación de la gran ramera. Entonces todo Apocalipsis 17 y 18 es el ángel explicándole a Juan la condenación de las rameras. La condenación de la madre, Apocalipsis 17, versículo 16. Después que explica todo el origen de esa gran Babilonia, finalmente la condenación está en el versículo 16. Los 10 cuernos que viste en la ramera, estos aborrecerán a la ramera, la harán desolada y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí está la condenación de la madre. La condenación de las hijas, Apocalipsis 18, cuando dice, ya leímos versículo 8, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemado con fuego, llorarán y se lamentarán los reyes de la tierra, los que han fornicado con ella, los mercaderes, ahí está el castigo. Está el castigo de esas grandes Babilonia. Y luego de todo este castigo, entonces también ocurre algo interesante. Es en la séptima plaga o séptima trompeta, es en este momento que está el terremoto, que ocurre la resurrección especial. Ahí es que ocurre la resurrección especial. ¿Y qué es la resurrección especial? La resurrección especial es la que dice Jesús en Juan 5, llegará la hora cuando los que estén en la tumba oirán su voz y serán resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O cuando Jesús le dijo que a Caifás, que él lo verá viniendo. O como cuando Apocalipsis 1.7 dice que harán lamentación por él. Y los que le traspasaron lo verán. Todo ojo le verá y lo que le traspasaron. O como cuando el mensaje del tercer ángel dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Este es el momento en la séptima plaga, en ese hecho es, en ese gran terremoto, cuando se levantan. Se levantan los que predicaron la segunda venida de Cristo. Muchos predicaron la segunda venida de Cristo y murieron sin ver cumplida esa esperanza. Por ejemplo, Miller y muchos que fueron chasqueados. Ejemplo, los pioneros creían, incluyendo Elena White, que Jesús venía en su tiempo y sacrificaron predicando la segunda venida y Jesús no vino. Y así como ellos hay muchos que han sido verdaderos adventistas, de la verdadera fe adventista, de la verdadera fe de Jesús, que han descansado sin ver el cumplimiento de la promesa, de lo que ellos predicaron. Bueno, esos serán resucitados. O sea que si nosotros como adventistas tenemos solo dos opciones. O permanecemos vivos hasta la segunda venida de Cristo, o resucitamos en la resurrección especial. Pero no habrá ningún verdadero adventista que se vaya a salvar que resucite en la primera resurrección. No. Adventista no resucita en primera resurrección. Adventista resucita que muere, ¿no? Porque hay algunos adventistas que pasarán de vida en vida. Pero el adventista que resucita va a resucitar en la resurrección especial, que eso es la promesa del tercer ángel. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es decir,
Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel resucitan en la resurrección especial. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver no a Cristo venido, sino Cristo viniendo. No es lo mismo venido que viniendo. ¿Cómo? Es la promesa, porque el mensaje adventista es que Cristo viene. Y es lo que hemos estado predicando. ¿Y de qué siempre se nos acusa y se burla de nosotros? Toda la vida predicando. A mí, o sea, yo recuerdo, siempre tengo aquí grabado una palabra que me dijo uno que fue quien me dio el mensaje. Que me dio el mensaje a mí en la universidad. Que me predicó el mensaje adventista. Y con quien comenzamos en estos inicios el mensaje del verdadero adventismo. Llegó un punto, estamos hablando del año 2008, comenzamos en el 2001. Claro, ellos comenzaron a predicarme en 1994, 93, 94. Me bauticé en el 95 junto con ellos. Después que me fui de teología nos apartamos, pero volvimos a estar juntos y en este camino de la verdad presente en el 2001. Salimos juntos. Y estuvimos juntos hasta el 2008. En el 2008 ellos, ¿cómo se dice? Se cansaron. Y me acuerdo la palabra que me dijo: toda la vida llevamos predicando una venida de Cristo que nunca ocurre. Y así fue. Y nunca se me olvidan esas palabras. Y esas son palabras que siempre nos dicen. Ay, desde que yo tengo memoria, la gente está predicando que Jesús viene y Jesús no viene. Lo hemos escuchado, lo hemos escuchado nosotros, lo han escuchado los adventistas antes que nosotros. Pero más esperó el pueblo de Israel por su libertad. Entonces, ha sido una burla del mensaje de la venida de Cristo. Es una burla. La gente se burla. En los stand comedy, en los que hacen chistes, siempre que hablan del cristianismo se burlan de esto de la segunda venida. Y esto va a ir increciendo. O sea, lo dice Pedro. Pedro dice que vendrán burladores, que se burlarán. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pero aquí será esa promesa cumplida. Y tenemos que ver, o sea, porque me preguntan, pero ¿por qué no podemos resucitar en la primera resurrección? ¿Por qué tenemos que ver a Jesús viniendo? Porque el Señor quiere que Él quiere que nosotros veamos lo que predicamos. Él quiere que Miller predicó, ¿verdad? Miller predicó y sacrificó toda su hacienda predicando que Jesús venía. Y Él quiere que Miller vea el cumplimiento de su predicación. Y los pioneros, y todos los que murieron en esta fe. Eso ocurrirá en este momento. Porque en este momento, entonces, Apocalipsis 19, después de los castigos de Babilonia, nos dice Apocalipsis 19, justamente, todo el capítulo es una descripción vívida de la segunda venida de Cristo. Fíjense que dice, en el versículo 1, oí una voz, gran voz de compañía del cielo, que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la grande ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y se ha vengado la sangre de sus siervos en las manos de ella. O sea que el versículo 2 nos está diciendo que este capítulo es continuación cronológica de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 y de la séptima plaga, porque estaba hablando, es un gozo, es un aleluya. De hecho, seguimos leyendo, dice, otra vez dijeron aleluya, y su humo sube para siempre jamás. Los 24 ancianos y los 4 animales, o los 4 seres vivientes, se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron amén, aleluya. Sí, 4 seres vivientes dice la Biblia. En mi versión dice 4 animales. El versículo 5, salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí, versículo 6, aquí está lo que yo quería decir. El versículo 6 dice: oí la voz de una grande compañía, como el ruido de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro, Dios Todopoderoso. Ese versículo es el famoso versículo que es cantado en el Aleluya de Händel. En el Aleluya de Händel, que es muy famoso, lo que canta es este versículo.
Aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Y está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, aquí esto ocurre justamente después del castigo a las rameras. Y en el versículo 7 y 8, el Señor aprovecha para hacer un llamado, que va a nosotros. Pero ya luego volveremos aquí. Sigamos leyendo todo lo que dice el versículo 11. Saltemos hasta el versículo 11. En el versículo 11 dice, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo todo lo que hace, o sea, todos estos eventos, hace que la batalla que los reyes de la tierra querían hacer contra Dios, su Cristo y su pueblo, que era exterminar el pueblo de Dios en ese decreto de muerte, eso queda detenido. Esa ejecución que querían hacer queda detenido por toda esta maravilla. ¿Cuál maravilla? Bueno, las tablas del pacto en el cielo, los relámpagos, el terremoto, los muertos resucitados. Allí, justamente, todo eso hace que se detenga. Se detiene. Por eso es que dijimos, este es el inicio del Armagedón. O por eso es que dijimos el Armagedón antes de los 1000 años. Y el otro tema de la semana que viene, el Armagedón después de los 1000 años. Porque el Armagedón inicia en la sexta plaga, pero se detiene. Se le pone como usted está viendo un video y le pone pausa. Se quedó allí congelada la imagen. Bueno, aquí las intenciones de destrucción quedan congeladas por la manifestación de Cristo. Y por esto que estamos leyendo, ¿qué ven ellos? ¿Qué ven los impíos? Los impíos ven todos los relámpagos, los terremotos, los muertos resucitados. Escuchan la voz hechoes, pero no entienden. Escuchan la voz que proclama el día y la hora de venida de Cristo, pero no entienden. Piensan que es un gran terremoto, que es un gran trueno. Y luego de todo esto, ellos ven en el horizonte, hacia el oriente, ¿qué es lo que ven? Ven una nube, como el tamaño de un puño. ¿Y qué nos dice la Biblia que hay en esa nube? Esto, dice que está el cielo abierto, el caballo blanco y alguien sentado sobre él. Ese alguien tenía ojos como llamas de fuego, su cabeza, corona, con muchas diademas, y un nombre escrito que nadie entendía. Nadie sabía ese nombre. Ni lo sabían los ángeles, ni lo sabían los mesiánicos, nadie sabía ese nombre. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre se llama el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. Los regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Rey de Reyes no es el Papa, es Cristo. Versículo 17, 18 y 19. Aquí está la conexión. Porque si nosotros no viéramos estos versículos, no sería fácil entender lo que estamos diciendo, la conexión de todo esto con el Armagedón. Versículo 17. Vi un ángel que estaba en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que volaban por el medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios. Hay una cena a la que somos invitados, la cena de las bodas del Cordero. Somos invitados nosotros, pero hay otra cena a la que son invitadas las aves del cielo. ¿Y para comer qué? Versículo 18, para que comáis carnes. Una cena es una parrillada, porque va a ser carne quemada. Carne de reyes, carne de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos también, y de los que están sentados sobre los caballos, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Una gran cena, una gran parrillada para las aves. ¿Y de qué está hablando este versículo? Lo dice el versículo 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra
y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ahí está. ¿Cuándo fueron congregados estos? Ah, ya lo vimos. En la sexta plaga están congregados. ¿Y dónde están congregados? Allá, en Armagedón, en el Medio Oriente. Iban a hacer todo lo que iban a hacer y se detuvieron. Y cuando entonces el ángel le dice, cuando ya Jesús está llegando, el ángel le dice, vengan aves, acérquense ya, vayan a Jerusalén, porque allá hay un banquete, allá hay una gran parrillada, van a comer carne quemada. Carne de todas estas gentes poderosas que querían destruir al pueblo de Dios, que se fueron contra Dios y contra su Cristo, contra su ley, pero ahí van a encontrar la muerte. Así como el faraón. El faraón salió primeramente atontado con todas las plagas, le dijo, bueno, váyanse. Y cuando se fueron, y se dio cuenta que casi que todo su imperio quedó vacío, que no iban a tener esclavos que le edificaran las pirámides, no iban a tener quien les cocinara, quien les trabajara. Todo eso, que Egipto iba a caer, pues, iban a tener ellos que trabajar, los que no querían. Entonces dijeron, mira, que hemos hecho una locura. Hemos dejado que se vayan esta gente. Vamos a buscar. Entonces Faraón fue con su ejército detrás de Israel para o traerlo o destruirlo. Y él fue a eso y al final allí encontró la muerte, porque dice que ellos quedaron todos bajo el mar. Y muchos estudios arqueológicos han encontrado pues restos allí de todo eso. Aquí ocurre lo mismo, se congregan para destruir el pueblo de Dios y encuentran su muerte. Y sus carnes van a ser de comida para las aves del cielo. Miren lo que dice también, esto no solamente lo dice Apocalipsis, vamos a leer Ezequiel 39, 17, y Santiago 5, 5 y Jeremías 25, 33. Ese es la primera batalla, por así decirlo, del Armagedón, y aquí vamos a ver, y aquí estamos viendo su primera batalla perdida. Ezequiel 39, 17 dice, y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves, a todo volátil, a toda bestia del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que os sacrifico. Un sacrificio grande, ¿sobre dónde dice? Ve que esto lo está confirmando Ezequiel. Lo acabamos de leer en Apocalipsis. Apocalipsis 19 junto con Apocalipsis 16, ¿verdad? Que los congregó en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, y allí estaban congregados, y allí fue que Jesús llamó a las aves para que se comieran las carnes. Bueno, Ezequiel 39 dice lo mismo, le dices a todas las aves, a toda bestia, júntense, vengan, reunidos de todas partes a mi víctima que le sacrifico a ustedes. Un sacrificio grande, ¿sobre dónde? Sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. Nosotros no, las aves. Y dice, comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comeréis gorduras tartaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de mi sacrificio que yo os sacrificaré. Y os hartaréis sobre mi mesa de caballos, de caballeros fuertes y de todos los hombres de guerra, dice el Señor Jehová. ¿Dónde? En los montes de Israel. ¿En qué monte específicamente? En un monte de Meguido, que se llama Armagedón. En hebreo, Armagedón, monte de Meguido. Lo está diciendo también Ezequiel. Todos los que han oprimido, o que nos van a oprimir a nosotros en este último tiempo, que nos van a esclavizar, ellos van a ser carne para las aves. Miren qué más dice. Vamos a leer ahora Santiago. Cuando usted antes de ir a Santiago, fíjense que en Apocalipsis dice coméis carnes, ¿no? Pero en Ezequiel le da una connotación. Esto es interesante. Hay muchas cosas que pudiésemos hablar, pero solamente se los quiero dejar allí para motivarlos a estudiar, ¿no? Ezequiel llama a esta cena
Dice, Dios mismo le está diciendo, los estoy invitando a esta víctima que les sacrifico. A estas víctimas que les sacrifico. O sea, y dice que comeréis grosura, toros engordados. ¿Por qué esto es interesante? Porque si ahora nos vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 5, vamos a ver la conexión. O bueno, en inglés es James. Sí, toros engordados, todos en Basán. Santiago, capítulo 5, versículo 5. En francés, Jacques. Jack, de James, ¿no? Bueno, en Santiago, acuérdense la conexión. Estas carnes de reyes y capitanes y caballeros y todopoderosos, estas carnes quemadas, dice que son víctimas que Dios sacrifica a las aves, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 5, el contexto es, desde el 1 dice el contexto, el versículo 1 dice, he allá, ahora, ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín. Y su orín os será testimonio. Y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les han pagado de vosotros. O sea, no les han pagado un salario digno. Por engaño. Ellos claman y los clamores de los que habían cegado, de los segadores, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, en esas grandes mansiones, en esas grandes casas. Habéis sido disolutos, libertinos. Habéis cebado, dice, habéis cebado vuestros corazones. O otra versión dice, habéis engordado vuestros corazones como en el día de sacrificios. ¿Se dan cuenta? Día de sacrificio. Es decir, él está diciendo que los ricos que se han aprovechado de los pobres, los mercaderes de la tierra que son mencionados en Apocalipsis 18, aliados de Babilonia, ellos han engordado y se convertirán en víctimas de sacrificios. Porque está hablando de lo mismo que Ezequiel. Serán sacrificados para dar alimento a las aves del cielo. La grosura en el santuario, cuando se ofrecía una ofrenda, la grosura, es decir, la grasa, era quemada. No se podía comer la grasa. La grasa de los animales sacrificados no se podía comer, ni lo comían los sacerdotes, ni lo comía el pueblo. Eran quemadas en el altar como incienso, como olor grato a Jehová. Dios no está de acuerdo con la grosura, con la gordura. Y aquí la grosura significa vivir en deleites. Lo que estudiamos en la escuela sabática, ¿no? Que los falsos cristianos eran amadores de los deleites más que de Dios. Y el último texto que habla de esto es Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 33, que también quiero que lo leamos, para que vean cómo está todo esto tanto en el Antiguo como el Nuevo, esta grande verdad. Jeremías capítulo 25, Jeremías 25, y vamos a leer el versículo 33. Pero ustedes saben que siempre leemos el versículo y o leemos el contexto o anunciamos el contexto, porque siempre hay que ver el contexto, ¿no? Bueno, Jeremías 23, capítulo 23, capítulo 25, me equivoqué. Capítulo 25, el versículo sí que es el 33. Pero vamos a leerlo desde el 32 para tener un poquito de contexto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal sale de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y serán muertos de Jehová en aquel día desde un cabo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, no se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol serán sobre la faz de la tierra. O sea, así va a quedar la tierra. Durante los 1000 años que estudiaremos la semana que viene, la tierra va a estar así, con los cadáveres en toda la tierra. Una gran cantidad de cadáveres en los montes de Israel.
y en otras partes de la tierra también. Y dice que no serán enterrados, no serán endechados, no serán recogidos, quedarán como estiércol, como pedacitos de excremento. Eso, y que va a ser hediondo. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Ahora, el Señor lo dice para que se den cuenta que toda su pompa y su gloria y su deleite quedará en nada y será castigada. Porque según Santiago, todos esos deleites y esa riqueza y esa tal como lo hicieron los egipcios, toda esa gloria del imperio egipcio fue levantada sobre los hombros de los esclavos, sobre los hombros de aquellos, como dice Santiago, a quienes no les pagaban el salario. Usted trabaja y su trabajo, más de la mitad, no es suyo. Se lo quitan. ¿Quiénes? Los segadores, los mercaderes de la tierra, los que ponen un precio excesivo de las cosas, los que aprovechan y roban, corrupción, todo eso que aparentemente triunfan y con eso ellos levantan sus mansiones, con eso hacen lo que hacen. Al final van a dar cuenta delante del Señor. Y este va a ser su fin. Ojo, su primer fin. Porque todo esto que estamos leyendo, esto ocurrirá a la segunda venida de Cristo. Estarán allí sus cuerpos como estiércol durante 1000 años. Pero no será el fin, porque luego viene la segunda parte del Armagedón, que eso lo estudiaremos la semana que viene. Y cerraremos entonces ahora sí todos los temas. ¿Qué tenemos que temer nosotros entonces en cuanto a esto? Bueno, el llamado que Dios nos hace, en medio de este contexto, ahora sí vamos a leerlo, está en Apocalipsis 16, 15, que ya lo hemos leído otras veces, y en Apocalipsis 19, 8. Dice, Apocalipsis 16, 15, en medio de este Armagedón, dice el Señor, vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande en vergüenza, no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, como preguntaba hace rato la hermana Luz, ¿cómo vencer al nuevo orden mundial? ¿Cómo vencer a estos reyes confederados? ¿Cómo oponernos a esta conflagración mundial? Bueno, aquí está la clave. El Señor ya nos dice la clave. La única forma es vestirnos nosotros de Cristo y su justicia, para no estar desnudo. Y es lo mismo, exactamente lo mismo que dice Apocalipsis 19, 8. Pero vamos a leerlos del 7, 19, 7 y 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Aquí está la preparación. La preparación de la esposa. ¿Cómo se preparó la esposa? Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, versículo 8. El que viene como ladrón es Apocalipsis 16, versículo 15. Y el que estamos leyendo ahora es Apocalipsis 19, 7 y 8. La esposa se ha preparado. ¿Cómo se preparó? Vistiéndose de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué son esas vestiduras? Aquí no nos deja a la duda, ¿no? Dice, porque el lino fino son, mi versión dice, la que tenemos aquí en pantalla, las justificaciones de los santos. La justificación por la fe de Cristo Jesús. Esa justicia de Cristo, ese es el lino fino. ¿Y cuál es la justicia de Cristo? El mensaje dado en 1888. El que tenga ese mensaje, no solamente en su mente, sino en su corazón, y no solamente en su corazón, sino en su vida, se manifieste, es decir, se vista de la justicia de Cristo, se vista de ese mensaje, lo haya aceptado de mente, corazón y vida, ellos son los que no perecerán. No estarán sus cuerpos a ser comidos como
carnes de ave, para las aves, alimento de ave. Esos son los que serán, como dice Mateo 24, recogidos. Enviará el Señor sus ángeles a los 4 vientos a recoger a sus remanentes. Serán reunidos delante de Él. Esos son los que van a ser llevados para el cielo. Pero la clave está para que nosotros pasemos por toda esa tribulación. Porque lo que hemos leído, las 7 plagas, el remanente va a pasar por todas esas plagas. Pero acuérdense lo que dice la promesa. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y tenemos la historia análoga, la de las plagas de Egipto. Las plagas caían sobre Egipto, pero no cayeron sobre el pueblo de Dios, que estaba al lado. Los primogénitos que murieron son los primogénitos de los egipcios. Los primogénitos de los hebreos que creyeron, los que se metieron en el momento del que pasó el ángel de la muerte, esos sobrevivieron. Es decir, los que tuvieron la fe y creyeron, los que tengan la fe y se vistan, esos serán los que irán a la boda del Cordero. Pero la gente, muchos cristianos, no creen en Cristo y su justicia. Y muchos de los escogidos, de los llamados a ser escogidos, han caído en el engaño y rechazan a Cristo y su justicia. No, yo no creo en ese mensaje. Y ponen 1001 excusas. No, que Wagner y John se perdieron. No, que hay que estar dentro de la iglesia. Que si me sacan por la puerta, yo me meto por la ventana. Que, bueno, 1001 excusas para aferrarse a la apostasía. Para aferrarse a la iglesia que está aliada con la bestia. Que está aliada con los reyes de la tierra. Excusas y más excusas. Pero realmente lo que muestran es que no tienen fe. No creen a Cristo y su justicia. Y por tanto, sí, son laodicenses, están desnudos. Porque el llamado a la odisea justamente es ese. Deja de ser desnudo, acepta la vestimenta que te doy. ¿Y cuál es la vestimenta? Cristo y su justicia. ¿Pero cuál Cristo? El Cristo que predicaron Wagner y Jones. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo que predicaron Wagner y Jones. La que está allí que predicó Pablo en Romanos, en Gálatas, en Hebreos. Ese es el mensaje. Finalmente, fíjense que toda la profecía concluyen otra vez a lo mismo. Lo dice aquí. El lino fino son la justificación de los santos. ¿Y cuál es la justificación? Justificación por la fe. ¿Y cuál fe? Justificados por la fe de Cristo Jesús. No justificados por las obras, no. No justificados por la ley, no. Justificados por la fe. ¿Y qué significa justificado? Hechos justos. Hechos justos. Mis hermanos, el llamado entonces es este. No estamos aquí solamente repitiendo lo que ya Dios ha dicho. En Apocalipsis 16 el Señor lo dice: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. En Apocalipsis 19, vístase de lino fino. Todavía, mi hermano, hay oportunidad. Todavía, mi hermana, hay oportunidad. Migdalia, hay oportunidad. Nicole, hay oportunidad todavía. Hay que, el que creyere, Nicole, y fuere bautizado, será salvo. Todavía hay oportunidad para creer, para bautizarse, para rebautizarse y vestirse de justicia de Cristo. Daniel, todavía hay tiempo. Miriam, hay tiempo todavía. Débora, aún hay tiempo. Hermanos todos que están aquí en YouTube, aún hay tiempo. ¿No conoce usted el mensaje? Pues aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo para estudiar el mensaje de Cristo y su justicia. Aproveche el tiempo para poner ese mensaje en su vida, en su corazón. Para que nosotros cultivemos y desarrollemos la fe de Jesús. Porque los que vienen, que hemos estudiado esto, bueno, esto es una breve descripción. Pero esto va a ser todavía más profundo. Porque acuérdense que la Biblia nos da solamente resúmenes. Pero cuando lo vivamos vamos a darnos cuenta de todo lo que eso implica. Entonces, mis hermanos, aún hay tiempo. No perdamos más el tiempo en otras cuestiones. Que si perdemos el tiempo, que será que los ángeles, perdemos el tiempo en discusión, ¿será que los ángeles tenían pelo o pluma?
¿O será que tenemos que guardar esta ley y esta otra ley? ¿O que son 10 los mandamientos o son 613 los mandamientos? Y perdemos el tiempo en discusiones porque no creemos lo que está escrito. Si creyéramos lo que está escrito sin añadirle, sin quitarle, sin buscarle, sin hacer gimnasia bíblica, sin estirar los textos más de lo que está escrito, sin quedarnos con lo que está escrito sin añadirle y sin quitarle, si creyéramos de verdad a la palabra de Dios, aunque fuese un solo versículo. Hay gente que dice, no, pero ese versículo no es suficiente porque toda doctrina tiene que establecerse con 2 o 3 versículos. Filosofía humana. Porque si Dios dijo algo y lo dijo una sola vez en un versículo, es cierto eso es cierto. Eso es cierto, aunque Dios lo haya dicho una sola vez, yo siempre lo digo. Si hay que creerle a Dios, aunque lo que Dios nos haya dicho, lo haya dicho una sola vez y esté solamente en un versículo. Hay gente que necesita de 3 y 4 versículos para creerle a Dios. Pues eso no es fe. Usted le cree. Cuando Abraham creyó a Dios, no fue que Dios le dijo 3 veces en esa noche, ve el cielo. Y así como son las estrellas, así será tu descendencia. Y se lo repitió una segunda vez. Y se lo repitió una tercera vez. Y fue a la tercera vez que Abraham creyó, porque Abraham dijo, bueno, ahora que me lo dices 2 y 3 veces te creo. No eso es lo que dice la Biblia. Dice que se lo dijo Dios una vez y Abraham creyó a Dios. Y le fue atribuido a justicia. Pero hay muchas excusas, muchos engaños que hacen que no creamos y la gente no cree. Colocan filosofías interpretativas sobre la Biblia. La verdad de la Biblia es verdad, aunque Dios lo haya dicho una sola vez y esté en un solo versículo. Si Dios lo dijo, aunque Dios lo haya dicho una sola vez, eso es verdadero. Entonces, mis hermanos, busquemos pues la fe, pero la fe de Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos dé un resto de sábado bendecido, que podamos seguir gozándonos. Y como les he dicho muchas veces, todo lo que hemos estudiado, como buenos bereanos, revisen, ¿no? Les invito a que revisen el capítulo 40 y 41 del Conflicto de los Siglos, donde da mucho detalle y con muchos más versículos de todo esto que hemos estudiado hoy. De todo lo que, cómo será estas plagas, cómo será el Armagedón. Vamos a estudiar la semana que viene la parte final, que será la última batalla, la parte final del Armagedón, que ocurrirá después de los 1000 años. Vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, y vamos a ver entonces cómo será este intento de los reyes. Vamos a terminar leyendo lo que no leímos de Apocalipsis 19, que dice finalmente, porque es que las carnes de los reyes va a quedar ahí. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue presa, y con ella fue el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Así concluye esta primera etapa de la batalla del Armagedón. Ellos congregados, pero no pudieron. Cristo los metió presos, los lanzó allí a la destrucción, a ser quemados, y los otros fueron muertos. Como ya lo decía Pablo en Tesalonicenses, fueron destruidos con el resplandor de su venida y otros destruidos con la espada que estaba en la boca de Cristo. Y quedaron sus carnes allí, las aves se las comieron sus carnes y quedaron sus esqueletos allí por la faz de toda la tierra. Para mostrar que Dios aborrece al pecado, y a los que se aferran al pecado y a los que van en contra de su pueblo y se van en contra de él y de su ley. Y que no hay ningún rey, ningún capitán, ningún poderoso que pueda. No hay ninguna bomba atómica que pudo contra Cristo. Porque no duden que aquí ellos, si están congregados para batallar, no van a batallar con lucecitas.
van a batallar con todas sus armas, con todo lo que tienen, pero nada de eso, ninguna bomba, ninguna pistola, ninguna arma, nada podrá contra Cristo. Cristo los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Así que el Señor nos ayude y que podamos nosotros ponernos de parte de Cristo y su justicia, aunque se desplomen pues los cielos. Saludamos a todos los hermanos que han estado aquí conectados, compartiendo, alabando a nuestro Dios, compartiendo los mensajes, y dando certeza de que están de parte de la justicia. ¿Quiénes son los que como valientes se ponen y dicen yo me pongo y acepto a Cristo y su justicia? Al mensaje, a la fe de Jesús. A todos ellos